vamos a comenzar esta tarde en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. ¿Sí? 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta tarde, este mensaje se llama El eterno amor de Dios. Vamos a hablar de este tema que es muy hermoso, es la base de nuestra fe, porque por medio de la Escritura nosotros conocemos ese amor de Dios. Amén. El amor de Dios es muy diferente al amor de nosotros. Nosotros en realidad no sabemos amar. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Verdad? ¿Sí sabían eso? Sí. El amor de Dios es muy distinto. En realidad nosotros no sabemos, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y esa manera de aprenderla y de conocer lo que es Dios es por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Nosotros podemos conocer ese asombroso amor que Dios siente por nosotros. ¿Amén? Su amor es imparcial. Su amor no distingue personas, no distingue nacionalidad, no distingue si tu economía es buena o es mala, no distingue nada. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, los seres humanos, sí tendemos a seleccionar a las personas según sus apariencias, ¿verdad? Y las idealizamos. Dios no hace acepción de ninguna. Entonces su amor es imparcial. Y la gente tiene ideas distorsionadas de Dios. No tienen una idea clara de quién es verdaderamente Dios. Por ejemplo, para algunos, Dios está muy lejos. Lo ven como un Dios muy distante o algo como que simbólico, como que figurado. Otros ven a Dios como un Dios que se amolda a sus necesidades, que solamente cuando lo necesitan lo buscan, o solamente cuando lo necesitan creen en Él, pero ya cuando reciben lo que necesitaban, pues ya se olvidan, ¿no? Y otras personas lo ven como un mito, como una teoría, como que pues puede ser que exista, pero pues puede ser que no. Entonces no tienen una certeza de que Dios es real, ¿verdad? Amén. Entonces la única forma de conocerlo es conocerlo por medio de las Escrituras, y eso es lo más importante. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Creemos que por medio de la Escritura nosotros lo conocemos a Él. Entonces para nosotros la Escritura es lo único que importa. Amén. Amén. Entonces la Escritura nos dice que Dios es amor, que Dios es amor porque así es su naturaleza. Él es amor. Obviamente Dios tiene otros atributos, pero no es que Él haya aprendido a amar, sino que Él es amor. Su naturaleza es 100% amor y Él es perfecto. Su amor es constante. Es constante, se mantiene. Eso lo podemos ver. Abran su Biblia en Santiago. Santiago, capítulo 1. Santiago 1, vamos a leer 2 versículos, del 16 y el 17, son 2 solamente. Amén. 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 Dice
dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí donde dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. En esta palabra luces se refiere a las lumbreras de los cielos, se refiere a las estrellas. Ustedes ven las estrellas titilan, de repente están como que más claras, más fuertes, otras veces menos, ¿verdad? Y luego dice, no hay mudanza, dice, o sea, no hay cambio ni varía como las sombras. O sea, el amor de Dios es constante, es permanente, es fijo. Él no varía, no disminuye. No es de que ahorita te ama menos y después te ama más. No, su amor es constante, no es variable. ¿Amén? Amén. Y Dios tiene algo muy maravilloso, que Dios nos demuestra su amor. Amén. Ahí donde comenzamos en nuestro versículo base, que fue Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer el 9 y el 10. Amén. Amén. 9 y 10 dice. 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién dice yo? ¿Tú, Iván? Ok. El 9 y el 10. El 9 y el 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Dice, A propiciación. en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios lo demostró. Su amor fue tan grande que Él lo puso en acción, ¿verdad? Él envió a su Hijo por nosotros, en propiciación a nuestros pecados. Entonces, su amor es tan grande que Él lo demuestra. Él no es como nosotros. Nosotros no demostramos, sino que muchas veces decimos que amamos, pero solamente de palabra, porque las acciones contradicen esas palabras que a veces nosotros decimos. Te amo, te amo, te amo, pero las acciones que estás teniendo no demuestran amor, lo contradicen. Un ejemplo, los novios. Cuando estás de novia, de novio, se aman muchísimo. Dicen que se aman, pero lo prometen, pero en realidad muestran algo que en ese momento no son, ¿verdad? En el noviazgo puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, los maridos que maltratan a su esposa y a sus hijos. Hay hombres que dicen amarlos, pero hacen de su vida una tormenta. Los atormentan, ¿por qué? Porque tienen malas actitudes, algunos son borrachos, tienen algún vicio, los hacen sufrir, entonces, pero dicen que los aman. A veces tienen hasta adicciones, están en las adicciones y dicen, no, es que yo amo a mis hijos, pero no los aman, porque sus acciones contradicen. Si realmente los amaran, no los hicieran sufrir en realidad, ¿verdad? Hieren sus corazones, los ofenden, a veces los golpean, y eso no es amor, no es amor. Hace tiempo escuché el caso de una mujer que constantemente era golpeada y maltratada por su esposo. Ella, de hecho, ella lo dijo, es que él me pegaba y para contentarla le llevaba flores y le decía que la amaba y ella le creía y volvía a hacerlo
y le volvía a decir que la amaba y le llevaba flores y ella le creía. Hasta que un día la mató. Entonces, ¿dónde estaba el amor de ese hombre? En realidad, no había amor, porque si hubiera habido amor, pues no le hubiera hecho ese daño, ¿verdad? Entonces, nosotros los seres humanos, como no sabemos amar, a veces se confunde el amor. Creen que aman, pero en realidad no, porque los hechos lo están negando. ¿Amén? Pero Dios sí nos lo demostró. Dios lo demostró entregándose a sí mismo. En San Juan 3:16 Jesús dijo, en San Juan 3:16 dice la escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó, y Juan dijo de tal manera. En esa frase de tal manera se encerró muchísimo, ¿verdad? O sea, no había palabras para describir ese acto de amor que Dios tuvo para la humanidad. Entonces Él lo dice así, de tal manera. Amén. Y en el versículo 10, donde estábamos en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 10, amén, ahorita lo leyó y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no lo amamos a Él, nosotros no lo buscamos, nosotros no dijimos, Señor, yo quiero amarte. No, Él entregó primero todo por nosotros, y entonces cuando nosotros lo recibimos por medio de esa gran demostración de amor, entonces es cuando nosotros le amamos. Pero Él nos amó primero, ¿verdad? No nosotros lo buscamos. El dicho de nosotros, de los humanos, es, si tú me amas, yo te amo. Si no, no. Tendemos a amar solamente a los que nos aman, pero a los que no nos aman, no. ¿Verdad? ¿A quién le ha pasado eso? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento de nuestra vida el sentir eso de que si no me quieres, pues yo tampoco te quiero, tampoco te amo, ¿verdad? Pero Jesús nos dice todo lo contrario en Lucas 6:32. Abran su Biblia en Lucas 6:32. ¿Lo lees tú, Eduardo, o Eva? Lucas 6:32, por favor. Capítulo 6, versículo 32. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Así es. Jesús está diciéndole a sus discípulos, ¿verdad? Si aman solamente a los que los aman, pues ¿cuál es el mérito? Eso hacen los pecadores, eso hace todo el mundo. No estás marcando una diferencia. Tú tienes que amar al que no te ama. Y esto cuesta muchísimo. Es algo de lo que más nos cuesta, porque amar al que no te ama significa realmente negarte a ti mismo. ¿Se acuerdan de la parte que hizo donde dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame? Eso es negarte. Estás negándote a lo que tú sientes, a tu humanidad, ¿verdad? Entonces eso es muy difícil hacerlo, es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Y qué significa amar al que no te ama? ¿Qué significa? No quiere decir que vas a correr y vas a abrazarlo y vas a decir te amo, ¿verdad? No. El amar a alguien que no te ama, por ejemplo, es no permitir que nuestro corazón sienta un desprecio o un rechazo por esa persona.
que no haya ese sentimiento en nuestro corazón de decir, uy, o sea, te desprecio, te rechazo, ¿no? Si no nos ama, bueno, nosotros debemos de sentirnos, de no permitir que esos sentimientos estén en nuestro corazón, ¿verdad? Al contrario, Señor, lo bendigo. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada de que tú cuides tu corazón, porque eso lo puede contaminar. Ese sentir de rechazo, de odio te contamina, como lo vimos en el otro estudio. Y eso hace una barrera con el Señor. Otra cosa que significa amar al que no te ama es no hacerle un mal, es no accionar de manera negativa hacia esa persona, ¿verdad? No causarle un mal o un daño, sino más bien, como lo dije ahorita, declarar una bendición. Otra cosa de amar al que no te ama es extenderle la ayuda si te necesita. Si una persona que tú sabes que no te amaba, que te rechazaba, además a lo mejor que hablaba de ti, pero viene a ti y quiere ayuda, dásela. Eso es amar al que no te ama. Nunca rechazarles, nunca negarles esa ayuda. Y eso lo hace un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Amén. Así es. Otra cualidad del amor de Dios es que el amor de Dios es eterno. Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. Amén. 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 ¿Quién lo quiere leer? Amén. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Jehová le está dando palabra al profeta Jeremías y te dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Y como mi amor es eterno, por tanto yo te prolongué mi misericordia. Y su misericordia se ha prolongado hasta estos días. Hasta este momento. Amén. Su misericordia se ha prolongado. Y Él dice: con amor eterno. La eternidad se mide. ¿Tiene medida la eternidad? ¿Se puede medir? No se puede medir. Es eterno. No tiene fin. Así es el amor de Dios para nosotros. Y el ser humano no se casa, la pareja, se juran amor eterno. Hacen su compromiso. Y tú te enteras que al año se divorciaron. O a los 2 años. Se acabó el amor, dijeron. Entonces, ¿dónde estaba el amor eterno que se juraron? Dios te promete amor eterno, pero Dios no se le va a terminar el amor. Su amor es infinito. Y al ser humano se le acaba el amor, ¿verdad? Hay un dicho que yo me agrada mucho, que es que lo dice el mundo, ¿verdad? Que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y así dice la gente, que por la necesidad se acabó el amor, pero no. Porque si realmente hay amor, aunque haya necesidad, el amor permanece. El verdadero amor permanece. El verdadero amor no varía. Es el de Dios, no mengua, no se acaba, ¿verdad? Al contrario, en el momento de la dificultad, eso debe de fortalecer un matrimonio que realmente se ama. Así Con el es. amor de Dios. Amén. Amén. Entonces todo eso fueron solamente promesas, ¿verdad? En el noviazgo es el mejor momento para demostrar lo que no somos. Cuando están de novios, quieren conseguir lo que quieren, entonces muestran una cara que realmente no es. Pero ya cuando se casan, pues ya no, pues tú me dijiste que eras diferente y ahora resulta que no era lo que me mostraste, ¿verdad? Y Dios no.
Dios te dice te amo, Dios dice tengo amor eterno para ti, pero Él no miente y Él no va a cambiar. Su amor es totalmente verdadero. Amén. El amor de Dios es eterno, es sin fin, no termina, no se agota, es sincero, Él es puro y Él es santo. Amén. Entonces la gente cree que ama, pero en realidad no aman, porque yo creo que confunden el amor con pasión, y la pasión se termina, se acaba, ¿verdad? Y dicen que aman, pero es pasión. No se acabó porque realmente el amor nunca existió. Por el querer. Así es. Algunas otras personas se quejan de que nadie los quiere, de que no me quieren, no me ayudan, me traicionaron, confié y me traicionaron, me usaron, ¿verdad? Y tienen necesidad de ser amados, pero realmente cuando tú les dices, ¿sabes qué? Aquí hay un Dios que te ama, lo rechazamos, ¿verdad? Muchas veces esa es nuestra primera reacción, rechazar ese amor, porque no creemos en ese amor. De hecho, nosotros los seres humanos tenemos una necesidad natural de ser amados, y de ser amados incondicionalmente. Lo necesitamos, nosotros lo necesitamos. De hecho, científicamente está demostrado que un bebé, desde el vientre de su madre, el bebé percibe el amor de sus padres. El bebé percibe el rechazo en el vientre de su madre. Cuando no lo quieren y lo quieren abortar, ese bebé lo está sintiendo. Si la mamá tiene tristeza, el bebé lo siente todo. Y científicamente está demostrado que es fundamental para el desarrollo de un niño sentir amor. Es necesario, ¿verdad? Es necesario para su crecimiento. Un niño que no crece con amor no puede crecer sano. Crece con un daño en su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para amarnos y para ser amados, nos creó para amarnos y para que nosotros lo amáramos, pero de una manera voluntaria, no obligada. A imagen y semejanza nos creó. Así es, y nos creó con libre albedrío, con una decisión personal de amarlo o rechazarlo. Qué bonito, ¿verdad? Es muy hermoso el amor de Dios. Es el único. Salmos 139, versículo 14 al 16. Salmo 139, versículos 14, 15 y 16. Eduardo, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Te alabaré porque formidables. Maravillas son tus obras. Estoy maravillado, y en mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. No fue encubierto de ti, dice mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. El Señor ya te estaba viendo desde que estabas en el vientre, desde que eras un embrión, ¿verdad? Este pasaje contradice a aquellos que dicen que un embrión no es vida, que asombro aborto. Totalmente. Aleluya. Porque el Señor nos ha visto desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que éramos un pequeño embrión. Nada le fue oculto al Señor. Entonces, el problema es que nosotros buscamos el amor en las personas. Buscamos el amor en personas imperfectas como nosotros.
personas que tienen un concepto equivocado del amor, totalmente. Personas que no lo tienen, que no tienen amor. Entonces lo buscamos en el lugar equivocado. Y eso es lo que nos lastima. A la larga nosotros sufrimos por estarlo buscando en el sitio equivocado. Otro atributo de ese amor tan maravilloso de Dios es que Dios es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Amén. Permíteme, déjame encontrarlo. Que no lo escribí. Timoteo 2:13. ¿Quién lo quiere leer? 2:13, amén. 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, el que no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. La fidelidad de Dios es constante. Eso quiere decir, es constante. Y nosotros no. Nosotros sí solemos ser infieles. Nosotros los humanos solemos ser infieles. Amén. Podemos poner a nuestros seres queridos primero que a Dios. Podemos llegar a poner a los cónyuges, a los hijos o a los padres en primer lugar. Y eso es ser infiel al Señor, porque el Señor no es infiel, Él es fiel con nosotros. Por ejemplo, en el caso de los cónyuges, hay cónyuges que te alejan de Dios. Hay cónyuges que alejan de Dios, que se oponen a que las esposas o el esposo asistan. Porque hay casos donde la mujer está convertida, pero el esposo no. O el esposo y la esposa no. Gloria a Dios por los que sí estamos convertidos por nuestros esposos, ¿verdad? Pero cuando no es así, se oponen. Se oponen y hasta llegan al punto de celarlos con otros hermanos, ¿verdad? Es muy común que a la hermana le diga al esposo, ya vas a la iglesia. A alguien te ha de gustar allá, porque no entienden el amor de Dios. Entonces hay oposición y alejan, ¿verdad? Y algunos, por obedecer al cónyuge o porque lo aman mucho, pues se alejan de Dios. Prefieren al cónyuge y entonces ahí ya fueron infieles a Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron manipular, ¿verdad? O su corazón no estaba tan entregado a Dios. Hay otros infieles que pueden ser infieles con los hijos, que ponen primero a los hijos, siendo permisibles con el pecado de ellos. Y eso tampoco es agradable a Dios, porque debemos de poner siempre a Dios en primer lugar, ¿verdad? Nuestros padres, por ejemplo, debemos amarlos, debemos honrarlos, como dice la Escritura, pero nuestro Padre Celestial debe ser antes que nuestros padres terrenales, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que también hay padres que se oponen. Cuando un joven o una joven se acerca a Dios y sus padres no son conversos, los padres se oponen de una manera extrema, agresiva. Y el joven o la joven o se aleja de Dios o se afirma y se aferra al amor de Dios en su vida. Amén. Jesús dijo en Mateo 10:37 que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí lo abrieron? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús lo dice? ¿Por qué Jesús se los está diciendo aquí? Porque Jesús sabía que estas cosas iban a suceder y lo está aclarando ahí, les está diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, ¿verdad? Entonces Él se mantiene fiel. Entonces cometemos el error de poner todo nuestro corazón o todo nuestro amor en quienes pueden fallarnos, en quienes sí fallan, y Dios no falla. Él es fiel, Él siempre va a estar ahí. Si tu cónyuge falta, fallece o te traiciona y te deja, ¿quién crees que no se va a ir? Dios. Él va a permanecer fiel, su amor va a permanecer ahí contigo. Si tu hijo se va, se casa, los hijos crecen, se casan, forman sus familias y se van de casa. Y cuando ellos se van de casa, a muchos padres que idolatran a sus hijos, se les acaba el mundo. Sienten que se les acabó todo porque los hijos se fueron de su casa. Pero el que tiene la convicción del amor de Dios, no se les acaba el mundo porque ellos son felices. Amén. Con el amor de Dios. Así es. Porque tienen ese amor y son fieles al Señor. Y aprenden que los hijos son prestados. Los hijos no son de nosotros. Los hijos el Señor nos los da para que nosotros los formemos. Pero al final ellos tienen que partir y hacer su propia vida. Y si tus padres fallecen, si tus padres faltan, o si tus padres te dan la espalda porque aceptaste a Jesús, porque cambiaste tu vida, Dios ahí va a estar fiel. Entonces, cuando todas las personas en las que nosotros podamos poner nuestra fe, nuestra confianza o nuestro amor se van, Él permanece fiel, porque su amor es eterno. Amén. Porque así es su naturaleza. Aleluya. Amén. Así es, Dios es bueno. ¿Verdad? Fíjense lo que dice Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. Amén. 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 Lupita, ¿lo puedes leer, por favor? Isaías 49, 15. ¿Sí lo tienes? Sí. Ah. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compararse del hijo de su vientre. Compadecerse Sí. del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay mujeres que a sus hijos que tuvieron en su vientre los abandonan, los dejan. Hay bebés que han sacado de la basura, hay bebés que han sacado del retrete del baño, del sanitario, de la tubería. A mí me tocó ver un caso en YouTube que me quedé impactada en China. Estaban sacando un bebé recién nacido de la tubería porque lo echó al sanitario y le bajó. Y se atoró en la cañería y lloró en la cañería y tuvieron que abrir todo para sacar a ese bebé. Fue un caso que a mí me sentí tan feo porque ¿cómo puede ser que una madre sea capaz de haber botado a su hijo al retrete como algo que no sirve? Y Jehová dice en este pasaje, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Él es lo único que podemos tener fiel, su amor. Amén. Amén. Nunca se olvidará de ti. Y de esta manera Dios
una vez más satisface nuestra necesidad natural de amar, de amor, y sanará nuestras heridas, esas heridas causadas por el rechazo de los padres, de aquellos que debieron de amarnos, que debieron de protegernos y dejaron una herida en nuestro corazón. Es Dios el que la va a sanar con su amor, su perfecto amor, que es fiel, que es constante, que es eterno y que nunca va a fallar. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. A mí el amor de Dios es algo sobrenatural, es algo extraordinario, es algo que de verdad no hay palabras. Yo quisiera expresarlo de la manera en que lo he visto, en lo que lo he sentido, y no hay palabras, ¿verdad? Esto es lo mejor, de la mejor manera en que puedo expresarlo. El amor de Dios es eterno, pero también dice la Escritura, volviendo a donde estábamos, que el que no ama no ha conocido a Dios. Lo dice así la palabra porque el amor se demuestra, porque el amor se tiene que poner en acción. Entonces, el que no ama, el que no está demostrando ese amor, es porque no conoce a ese Dios de amor. Romanos 5:8 dice, abran su Biblia ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Amén. Léelo, Eva, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios Dios. nos muestra el amor porque aunque nosotros éramos pecadores dignos de muerte, Cristo murió por nosotros. Él accionó su amor y su misericordia. Amén. Pero su amor, dice también la Escritura, que no tiene medida. Su amor no se puede medir, y eso lo dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Amén. Ahora sí, mucho versículo, ¿verdad? Pero hay que respaldarlo. Sí, sí, Amén. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Aarón, tú faltas de leer. Para que aviste Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. El amor de Dios es tan grande, dice, que no se puede comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de ese amor. ¿Para qué? Para que seamos llenos de su plenitud, porque solamente el amor de Dios nos da plenitud, pleno. Esa palabra plenitud, o sea, es algo que sacia completamente tu ser, tu corazón, que te da gozo, que te da alegría, te da paz, ¿verdad? Es algo que, como les dije ahorita, no tiene palabras para expresarlo. Entonces aquí en esta carta sí lo expresan, ¿no? Marcando todos los límites de lo ancho, de lo alto, de lo profundo. O sea, es grande, es enorme. Es tan grande que no dudo en darlo todo
por nosotros. Nosotros los seres humanos, cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, yo como madre amo a mis hijos, amo a mi niña pequeña, por ejemplo, si la viera en un peligro, pues no dudaría en arriesgarme, ¿verdad? Quizás arriesgar mi vida por salvarla de ella, ¿verdad? Cuando son nuestros hijos pequeños, uno tiende a protegerlos. Y yo creo que cualquiera de ustedes, yo creo que Osvaldo, mi esposo, también lo haría. ¿Por qué? Porque yo he visto su aflicción cuando ella está enferma, yo he visto su aflicción de verla en peligro. Y yo sé que si ella cayera en las garras de alguna fiera, no dudaría él en arriesgarse por ella, en dejarse morder, en dejarse herir por salvarla. Eso mismo fue lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros estábamos en las garras de la muerte y del pecado. Y Él se entregó. Él se humanó y bajó y se dejó golpear y se dejó escupir y se dejó burlar, se dejó golpear y molar por ti y por mí, por amor, por protegernos, por salvarnos. Así de grande es su amor por nosotros, que Él dio y entregó todo. Esa es la historia de amor más extraordinaria, la que Él nos dio. Amén, lo que Él hizo por nosotros. Por eso esa escritura dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que si en algún momento tú sientes que nadie te quiere, o tú sientes que no te aman, o sientes que te fallaron, solamente mira la cruz y recuerda ese amor del que estamos hablando, de ese amor que no tiene medida y que Él siempre va a estar ahí para ti, aunque nadie más esté. Amén. Perdón, se me fue el gallo. El amor de Dios, como les dije, es maravilloso, pero hay otra característica del amor de Dios y es una característica, es una expresión del amor de Dios. Esa es la palabra, es una expresión del amor de Dios, y es que el amor de Dios disciplina. Amén. El amor disciplina, y aquí lo vamos a ver en Hebreos capítulo 12. Ábranla en Hebreos capítulo 12. Amén. Hebreos 12, del 5 al 8 lo vamos a leer. Amén. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo lo escribí aquí de otra versión. Es la Nueva Versión Internacional. Se los voy a leer porque escogí la versión porque está muy bien explicado y me gustó mucho cómo lo explican. Fíjense bien lo que dice, pero es ese pasaje. Dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Esto quiere decir que a Dios nosotros le importamos, que Él nos ama, porque somos sus hijos. Amén. El buen padre
corrige a su hijo, enseña, educa, lo forma, con el objetivo de que sea un hombre o una mujer exitoso, ¿verdad? Y cuando digo exitoso no es que sea rico, es que tenga éxito en su vida de casado, por ejemplo, ¿verdad? Que sea un hombre recto, un hombre de bien. Entonces, un buen padre no justifica las malas conductas de sus hijos. Dios nos disciplina para formarnos en Cristo. Él nos educa para ser dignos hijos suyos, porque Dios es un Dios de orden, Él es un Dios de disciplina, y nos va a disciplinar porque puede ser que la disciplina del Señor nos cueste, ¿verdad? Que a veces no querramos someternos, pero Él lo va a hacer por nuestro bien. Y el padre que no hace esto con su hijo no lo ama, dice la Escritura, porque lo está dañando y se puede perder en el camino y así no podrá tener éxito. Por eso en este pasaje dice: hijo, no tomes a la ligera la disciplina. No la tomes a la ligera y tampoco te desanimes cuando te reprenda, sino que recibe esa reprensión, porque esa es la clave del éxito en la palabra, en Cristo, recibir la disciplina. Porque Dios te disciplina porque te ama, dice, y azota. Esa palabra azota es que te va a doler, ¿verdad? Que a lo mejor la palabra reprensión te va a doler. Entonces, Él nos está recibiendo como hijos y nos está dando el trato de hijo. Amén. Si a ustedes, dice, se les deja sin la disciplina que todos reciben, eso quiere decir que no nada más te está disciplinando a ti, está disciplinando a todo el que recibe público. Esa disciplina de alguna u otra manera nosotros la recibimos y yo me cuento en ella, porque a veces hacemos cosas que a Dios sabemos que no le agradan, y cuando nosotros reconocemos que eso que hicimos está mal es cuando aceptamos la disciplina. Cuando reconocemos que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y si ignoras esa disciplina, entonces no la estás recibiendo. ¿Amén? Así Amén. es. Amén. Entonces, el amor se demuestra también así, porque Él es fiel, es amoroso, es santo, es un Dios de orden, pero no puede permitir la indisciplina. Amén. Porque estaría tolerando el pecado y Él no se contradice. Si tenemos un Dios santo, un Dios que no permite pecado, si Él lo permitiera en nosotros porque nos ama, entonces ya está contradiciéndose, y Dios no se contradice de ninguna manera. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de disciplina en la Biblia, y este es Jonás, el profeta Jonás. ¿Sí han escuchado hablar de Jonás? ¿No? Ok, bueno. Jehová llama a Jonás y le dice: Jonás, ve a predicar a Nínive, a una ciudad donde el pecado estaba abundando en gran manera. Dice la Escritura que había llegado hasta el cielo ese pecado de ese pueblo. Entonces Jehová le dice: Jonás, ve a Nínive y predícales el arrepentimiento. Pero Jonás no quiere, y dice la Escritura que él huye de la presencia de Jehová. Entonces, al huir de la presencia de Jehová, él se va y toma un barco que va al lugar contrario a donde Dios lo mandó. Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis. Y estaba totalmente opuesto. Él agarra el barco y se sube al barco. Cuando va en el barco, se viene una tempestad tremenda que el Señor envió por causa de Jonás. Entonces, los tripulantes de ese barco están tan angustiados que no saben qué está pasando. ¿Y qué creen que hizo Jonás en ese momento? Dice la palabra que él se bajó a los camarotes del barco y se acostó a dormir. Él estaba dormido, profundamente dormido, mientras arriba estaba la tempestad, pero él estaba escondido ahí huyendo, pero se acostó a dormir. Entonces van y lo buscan y le dicen: Jonás, le dicen: oye, le dice, está pasando todo esto y queremos saber cuál es el origen.
Entonces él les confiesa, dice, pues yo creo que es por mi culpa porque estoy huyendo de mi Dios, me mandó a un lado, pero yo no quiero ir. Entonces, ¿qué hacemos? Le dice, pues hagan lo que a ustedes les parezcan. ¿Qué creen que hacen? Lo avientan por la borda del barco, porque nadie quería morir por Jonás. Pero Jehová ya tenía preparado un pez enorme ahí en el mar. No explica la palabra qué clase de pez, ¿verdad? No dice que es una ballena, algunos dicen que es una ballena, pero dice que es un pez grande. Y lo traga entero a Jonás. Y dura 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Ahí en la profundidad de la oscuridad del vientre de esa ballena, el Señor le da 3 días y 3 noches para reflexionar. Y Jonás reflexiona y se arrepiente de haber desobedecido y clama al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo escucha, porque lo ama, porque es misericordiosa, porque Él es fiel, porque su amor es eterno. ¿Y qué creen que hace? Ese gran pez vomita a Jonás en tierra y Jonás se levanta y pues va a Nínive y predica el arrepentimiento. ¿Y qué creen? Todo Nínive junto con su rey se arrepintió. Se cumplió el propósito que Dios tenía. Entonces Dios tenía un propósito y usó a su siervo, pero aún en su desobediencia, en su indisciplina, Dios lo disciplinó porque lo amaba, ¿verdad? Porque ¿qué le hubiera costado al Señor destruirlo? Pero lo disciplinó y lo hizo que obedeciera. Entonces, muchas veces nos vamos a ver en el papel de Jonás, queriendo hacer nuestra voluntad, y no es nuestra voluntad, es la voluntad de nuestro Padre. Hijos, también nosotros como hijos tenemos que someternos a la voluntad de nuestros padres terrenales, porque somos un reflejo de lo eterno. ¿Amén? Entonces, Jehová disciplinó a Jonás porque lo amaba. Y así como Dios nos ama y nos ha demostrado ese amor, nos ha llenado de su amor, también nos ordena amar. En el versículo 11 de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, donde estábamos, pero en el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Es una orden. Es una orden que Dios nos está dando ahí. Amén. Por medio de Juan. Si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y Jesús lo recalcó en Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 39. Mateo 22, del versículo 36 al 39. Como el segundo gran mandamiento. Amén. Eduardo, ¿quieres leerlo? Sí. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo. ¿Sí? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, el Señor te dice: amarás a Dios con todo. Él entregó todo por nosotros. Nosotros tenemos que entregarle todo, nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Y el segundo no es menos importante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor que Dios te dio, ese amor que Dios ya derramó en tu corazón,
que ya derramó en tu vida. Ese amor que Dios ya te demostró. Porque recuerden que antes no sabíamos amar. Dije que cuando conocemos a Dios es cuando conocemos el amor verdadero, porque antes no teníamos el amor de Dios. Entonces no podíamos dar lo que no teníamos. ¿Cómo íbamos a dar algo que no había en nuestro corazón? Pero ahora ya Dios lo ha derramado sobre nuestra vida y nuestro corazón. Ahora sí tenemos que dar de ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Por tanto, en todo el Nuevo Testamento se nos exhorta, ya casi termino, a amar. Fíjense bien, por ejemplo, Pablo a los Efesios da una exhortación. Abran Efesios capítulo 5, versículo 25. Amén. Efesios 5, 25. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está el apóstol Pablo exhortando a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Se entregó por nosotros. Entonces está exhortando a los maridos a amar a sus mujeres, fíjense, del mismo modo en que Cristo te amó a ti, varón. Entrega todo por ella. Ella merece tu amor y respeto. Es tu compañera quien te cuida y te sirve. No puedes decir que tienes el amor de Cristo y maltratar a tu esposa, no amarla. No puede ser así. Y no te preocupas por el bien de ella. El que ama a su esposa se preocupa porque su esposa esté feliz, porque ella esté tranquila, porque ella esté plena, porque la mujer es el reflejo de su marido. Una mujer que es maltratada no va a ser feliz. Una mujer insatisfecha lo va a reflejar. Amén. Y el apóstol Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres, valórenlas. Preocúpate por ella, por saber qué siente. Amén. Preocúpate si está cansada, si está enfadada, si está preocupada. El deber del marido es protegerla, es hacerla sentir amada. Eso es lo que mantiene la hermosura de una mujer, el sentirse amada, valorada, estimada. Amén. Entonces ese amor lo tienes que demostrar primeramente en tu esposa, que es la que está contigo y te sirve. Amén. No, la palabra es la palabra y cada quien le llega, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:8 da otra exhortación, muy interesante, por cierto. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Amén. Y ve, tú querías leerle. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí Pablo está exhortando al amor de los padres, de la cabeza del hogar, a suplir las necesidades de los suyos, de su familia. Seguramente en esa iglesia había hombres
que no suplían como debía de ser a su familia. Y el amor primeramente se debe demostrarse a los suyos, a su esposa e hijos. Esa es la familia, esposa e hijos. Entonces, la función del varón del hogar es proveer lo necesario a su familia y proveerla con amor. Amén. Darlo con amor, no por obligación, sino por amor. Existen hombres, no creo que haya de esos aquí, que son candiles de la calle y oscuridad de su casa. Hay un dicho que dice así, son candiles de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque ahí en la calle tienen amigos y les invitan a los amigos, y el amigo para allá y el amigo para acá, quieren quedar bien con otros. Y a su casa les duele entregarles lo que necesitan. En realidad lo hay, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo está exhortándoles a proveer principalmente para los de su casa, porque si Dios te bendice, es para que bendigas a tu familia y la proveas de lo necesario. Esa es otra manera de demostrar que realmente el amor de Dios está en tu corazón, en esa área de tu vida. Y por último, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, pueden abrirla. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Amén. ¿Amén? ¿Quieres leerlo, Moisés? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén, gloria a Dios. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como dije al principio, muchos te amo, pero no accionamos ese amor. Entonces aquí él está exhortando ese amor hacia tu hermano en necesidad, tu prójimo. Ojo aquí, si tu hermano está en necesidad, cuando dice aquí y ves a tu hermano en necesidad, está hablando principalmente de tus hermanos en Cristo, ¿verdad? De tu prójimo o de tu familia o alguien cercano que tiene necesidad del pan del día, ¿verdad? Principalmente. Entonces, si tú ves que tu hermano necesita para alimentarse, ¿cómo vas a cerrar tu corazón contra él? Porque este pasaje se ha malinterpretado, ¿verdad? Se ha malinterpretado y hay gente que abusa de la buena voluntad de los hermanos que les ayudan. Entonces, no es para abusar de la buena voluntad de los hermanos, ¿verdad? Porque hay gente que en ciertas iglesias no quieren trabajar porque quieren que les ayuden, pero no quieren trabajar. Entonces, puede caer en un abuso. Entonces, esto más que nada es para ayudar a tu hermano en necesidad, que está realmente en necesidad, y demostrar de esa manera que el amor de Cristo y el amor de Dios está en nuestros corazones. Amén. Dios quiere que amemos como Él nos ama y se preocupa tanto por nosotros. Nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos. Amén. Ya por último, primera de Juan, ahí donde estamos en capítulo 3, en el versículo 1, Amén. dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren el amor que Dios nos ha dado tan grande para que podamos tener ese título de hijos.
con todos los beneficios que conlleva ser hijos de Dios. Amén. Pero hijos obedientes, hijos sometidos al Padre. Ya no somos huérfanos. Antes éramos huérfanos. Muchas veces, aún teniendo padres terrenales, nos sentíamos huérfanos. Éramos huérfanos. Pero el Señor nos hizo hijos. Y somos hijos nada más y nada menos que del Rey de Reyes, Amén. del Dios omnipotente, del Todopoderoso, del gran yo soy, casi de nadie. Amén. Somos sus hijos. Y por eso hay que darle gloria a Dios. Amén. Y con esto termino. Espero que este mensaje cumpla su función y llene tu corazón de convicción de ese amor. Y que nunca olvides que Dios te ama. Amén. De tal manera. Amén. Que entregó a Jesús por nosotros. Amén. Bueno, con eso terminamos. Amén. Aleluya. Vamos a orar.